Mi esposa infiel y su novio billonario me hicieron perder mi empresa de arquitectura, donde facturaba $300,000 al año. Vas a morir pobre, ella dijo riéndose mientras firmaba los papeles del divorcio. Ingrid se fue con Ricardo, un hombre que tenía más dinero del que yo podría ganar en 10 vidas. 2 años después, a los 58 años, yo trabajaba como conserje limpiando baños en un edificio de oficinas. Me lastimé el brazo con un vidrio roto y fui al hospital municipal, el único lugar donde podía atenderme sin seguro médico. La doctora Elena examinó mi sangre para descartar infecciones. Lo que pasó después hizo que mi vida dejara de tener sentido. Ella dejó caer el papel con los resultados. Sus manos temblaban. Llamó a una enfermera, luego a otro médico, después a 2 especialistas más que entraron corriendo a la sala. Los 4 me miraban fijamente, en silencio absoluto, como si yo fuera algo que no debería existir. Señor Armando, dijo la doctora Elena con voz quebrada, su ADN muestra algo extraordinario. Usted es pariente de... Mi visión se nubló. Las palabras que ella dijo a continuación destrozaron todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Pero para entender lo que pasó en esa sala del hospital, necesito contarles quién era yo antes de perderlo todo. Antes de la traición. Antes de la pobreza. Antes de descubrir que mi existencia entera había sido una mentira. Yo me llamaba Armando. Tenía una empresa de arquitectura en la Ciudad de México. No era millonario, pero vivía bien. Diseñaba edificios residenciales, pequeños complejos comerciales, casas para familias de clase media. Mi oficina tenía 6 empleados. Facturábamos entre $250,000 y $300,000 anuales. Nada extraordinario, pero era mío. Lo construí con mis propias manos durante 20 años. Cada proyecto llevaba mi firma, mi esfuerzo, mis noches sin dormir revisando planos. Ingrid era mi esposa desde hacía 18 años. O al menos eso creía yo. Una mujer hermosa, 15 años menor que yo, con ambiciones que nunca pude satisfacer completamente. Ella quería más. Siempre más. Casas más grandes, viajes más caros, joyas que yo no podía comprar sin endeudarme. Yo trabajaba 12 horas al día tratando de darle lo que pedía. Pero nunca era suficiente. Un día, hace 2 años y medio, llegué temprano a casa. Eran las 3 de la tarde. Había cancelado una reunión porque me dolía la cabeza. Escuché risas en nuestra habitación. Risas de ella. Risas de un hombre que no era yo. Abrí la puerta. Ingrid estaba en nuestra cama con Ricardo Salazar, el dueño de Grupo Inmobiliario Salazar, uno de los desarrolladores más ricos de México. Un hombre que construía torres de lujo, complejos residenciales para millonarios, centros comerciales gigantescos. Un hombre con una fortuna estimada en más de $500 millones. Ella no gritó, no lloró, no pidió perdón. Solo me miró con desprecio y dijo, ya era hora de que te enteraras. Ricardo se vistió tranquilamente, como si estuviera en su propia casa. Me miró de arriba abajo y sonrió. Sin resentimientos, amigo, es solo negocios. No entendí qué quiso decir con eso hasta 3 meses después. Ingrid pidió el divorcio inmediatamente. Yo estaba destrozado, pero no iba a rogarle que se quedara. Tenía mi dignidad. O eso creía. Firmamos los papeles en la oficina de su abogado. Ella se quedó con la casa, con el coche, con las cuentas de ahorro que habíamos construido juntos. Yo no peleé. Solo quería que terminara rápido. Mientras firmaba la última hoja, Ingrid se inclinó hacia mí y susurró con una sonrisa cruel, vas a morir pobre, Armando. Ricardo me prometió una vida que tú jamás podrías darme. Dentro de poco, ni siquiera tu empresa existirá. No entendí esa última frase, pero pronto lo haría. 2 semanas después del divorcio, empezaron los problemas. Clientes que cancelaban contratos sin explicación. Proveedores que de repente exigían pagos por adelantado. El banco me negó un crédito que ya estaba aprobado. 3 de mis 6 empleados renunciaron el mismo día, contratados por empresas más grandes que les ofrecieron el doble de sueldo. Yo intentaba mantenerme a flote, pero era como si alguien estuviera saboteando cada paso que daba. Y alguien lo estaba haciendo. 6 meses después del divorcio, descubrí la verdad por casualidad. Un antiguo cliente me llamó, avergonzado. Me contó que Ricardo Salazar había estado contactando a todos mis clientes, ofreciéndoles descuentos imposibles de rechazar si cancelaban sus contratos conmigo y contrataban a su empresa. También había hablado con mis proveedores,
amenazándolo sutilmente con cerrarles otras puertas si seguían trabajando conmigo. Ricardo Salazar me estaba destruyendo deliberadamente. ¿Por qué? Porque yo era competencia. Porque aunque mi empresa era pequeña, había ganado 3 licitaciones importantes para proyectos municipales. Proyectos que él quería. Proyectos que le habrían dado acceso a contratos gubernamentales aún más grandes. Y Ingrid lo sabía. Ella lo había planeado con él desde el principio. Acostarse conmigo, casarse conmigo, esperar a que yo tuviera algo valioso, y luego destruirme para que Ricardo pudiera tomar mi lugar. 8 meses después del divorcio, mi empresa cerró. No había más clientes. No había más dinero. Tuve que vender mi oficina para pagar deudas. Vendí mi coche. Vendí todo lo que tenía valor. Me quedé con nada. A los 56 años, me encontré viviendo en un apartamento de una habitación en una zona peligrosa de la ciudad. El edificio olía a humedad y basura. Las paredes tenían grietas. La ventana daba a un callejón donde a veces escuchaba gritos en la madrugada. Necesitaba trabajar. Necesitaba comer. Pero nadie contrata a un arquitecto de 56 años que perdió su empresa. Envié cientos de currículums. Nadie respondió. Finalmente, conseguí trabajo como conserje en un edificio de oficinas. Limpiaba baños. Trapeaba pisos. Sacaba la basura. Ganaba $800 al mes. Apenas suficiente para pagar la renta y comprar comida barata. Yo, que había diseñado edificios, ahora limpiaba los baños de edificios que otros diseñaban. Cada noche, acostado en mi cama vieja que crujía con cada movimiento, miraba el techo manchado y pensaba en las palabras de Ingrid. Vas a morir pobre. Ella tenía razón. O eso creía yo. Porque 2 años después de perderlo todo, en una tarde cualquiera de noviembre, mientras limpiaba el baño del 3er piso, un vidrio roto me cortó el brazo. Fue un corte profundo. Sangraba mucho. Mi supervisor me dijo que fuera al hospital municipal. Yo no quería ir. No tenía seguro médico. No tenía dinero para pagar consultas. Pero el corte no dejaba de sangrar, así que finalmente tomé el metro y fui. El hospital municipal estaba lleno de gente. Esperé 3 horas antes de que me atendieran. La doctora Elena era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido y ojeras profundas de tanto trabajar. Me cosió el brazo sin decir mucho. Voy a ordenar unos análisis de sangre, dijo. Solo rutina, para descartar infecciones. Yo asentí. No pensé que fuera importante. Me sacaron sangre. Me dijeron que esperara los resultados. Me senté en una silla de plástico incómoda durante 40 minutos, viendo a otras personas entrar y salir. Entonces escuché mi nombre por los altavoces. Armando, sala de consulta 3. Regresé a la sala donde me habían atendido. La doctora Elena estaba de pie, sosteniendo un papel. Su rostro había cambiado completamente. Ya no parecía cansada. Parecía conmocionada. Señor Armando, dijo la doctora Elena, necesito hacerle algunas preguntas muy específicas sobre su familia. Yo estaba confundido. ¿Qué tiene que ver mi familia con un corte en el brazo? Ella no respondió. En lugar de eso, llamó a una enfermera por el intercomunicador. Necesito que venga la doctora Medina de genética. Urgente. Luego miró a otra enfermera que estaba en la sala. Llama al doctor Ruiz y al especialista Gómez. Ahora. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué está pasando? ¿Tengo alguna enfermedad? No es una enfermedad, dijo ella en voz baja. Es algo completamente diferente. En menos de 5 minutos, había 4 personas en esa pequeña sala de consulta. Todos me miraban con una mezcla de asombro e incredulidad. Uno de ellos, un hombre mayor con lentes gruesos, tomó el papel con mis resultados y lo leyó 3 veces seguidas. ¿Usted sabe quién fue su padre biológico?, preguntó el doctor Ruiz. Mi padre se llamaba Fernando, respondí. Murió hace 12 años. ¿Por qué? Los médicos intercambiaron miradas. La doctora Medina, una mujer delgada con cabello gris, se acercó a mí. Armando, sus marcadores genéticos son extremadamente inusuales. Solo los hemos visto en estudios de caso muy específicos. Aparecen en menos del 0.01% de la población mundial. No entiendo qué significa eso. Significa, intervino el doctor Ruiz, que usted podría estar emparentado con alguien muy importante. Alguien cuyo ADN está en nuestras bases de datos por razones legales.
Mi mente no podía procesar lo que estaban diciendo. Bases de datos legales. La doctora Elena respiró profundo. Hace 3 años, cuando murió el magnate don Sebastián Montalvo, se abrió un proceso sucesorio muy complicado. Él no dejó herederos directos reconocidos. Su ADN quedó registrado en el sistema judicial para posibles reclamaciones futuras. Los marcadores que usted tiene son idénticos a los de él. Yo conocía ese nombre. Todo México conocía ese nombre. Don Sebastián Montalvo había sido uno de los hombres más ricos del país. Dueño de Constructora Montalvo, un imperio de edificaciones que valía miles de millones de dólares. Había construido la mitad de las torres corporativas de la Ciudad de México, aeropuertos, puentes, hospitales. Su fortuna se estimaba en 2.800 millones de dólares cuando murió. Y estos médicos estaban sugiriendo que yo era su pariente. Eso es imposible, dije. Debe haber un error. Por eso necesitamos hacer más pruebas, dijo la doctora Medina. Pruebas más específicas. Si lo que indican estos resultados preliminares es correcto, usted podría ser hijo biológico de don Sebastián Montalvo. La sala comenzó a dar vueltas. Me aferré a la camilla donde estaba sentado. Mi padre era Fernando. Yo conocí a mi padre. Viví con él toda mi vida. ¿Su madre todavía vive?, preguntó suavemente la doctora Elena. No. Murió hace 8 años. ¿Ella alguna vez mencionó haber conocido a don Sebastián Montalvo? Yo no sabía qué responder. Mi madre, Lilia, había sido una mujer reservada. Trabajó como secretaria en varias empresas durante su juventud. Conoció a mi padre Fernando cuando tenía 25 años. Se casaron rápido. Yo nací 8 meses después de la boda. 8 meses. Nunca había pensado en eso antes. Siempre asumí que había sido un embarazo prematuro. Pero ahora, con estos médicos mirándome como si fuera un fantasma del pasado, ese detalle cobraba un significado completamente diferente. Necesito que firme un consentimiento para pruebas de ADN avanzadas, dijo el doctor Ruiz. Son gratuitas. El hospital las cubrirá porque este caso tiene implicaciones legales importantes. Yo firmé. No porque creyera que fuera verdad, sino porque necesitaba que me dejaran ir. Necesitaba salir de ahí y olvidar esa conversación absurda. Me dijeron que los resultados estarían listos en una semana. Me fui del hospital con el brazo vendado y la mente completamente confundida. Durante esos 7 días, no pude pensar en otra cosa. Intenté recordar todo lo que sabía sobre mi familia. Mi madre Lilia había sido una mujer hermosa en su juventud. Vi fotografías de ella cuando tenía 20 años. Sonrisa brillante, ojos expresivos, cabello negro largo. Trabajó en el sector corporativo antes de casarse. Luego se dedicó a ser ama de casa cuando yo nací. Fernando, el hombre que yo llamaba papá, había sido técnico electricista. Un hombre bueno, trabajador, callado. Me enseñó a ser honesto, a trabajar duro, a valorar lo que uno tiene. Nunca fuimos ricos, pero nunca nos faltó nada. Él me apoyó cuando decidí estudiar arquitectura. Pagó mis primeros semestres de universidad con sus ahorros. ¿Era posible que él no fuera mi padre biológico? ¿Era posible que mi madre hubiera guardado un secreto durante toda su vida? Busqué en internet información sobre don Sebastián Montalvo. Murió a los 83 años de un ataque cardíaco. No estuvo casado. Tuvo 2 relaciones públicas importantes, pero nunca tuvo hijos reconocidos. Su fortuna quedó en un limbo legal. Varios parientes lejanos intentaron reclamar la herencia, pero ninguno pudo probar conexión directa. La empresa seguía funcionando, administrada por un consejo directivo, pero sin dueño real. Miré fotografías de don Sebastián cuando era joven. Un hombre alto, de facciones fuertes, cabello oscuro, ojos profundos. Busqué un espejo. Me miré detenidamente. Nunca me había parecido a Fernando. Él era de estatura baja, complexión delgada, ojos claros. Yo era alto, de hombros anchos, ojos oscuros. Mi madre siempre decía que yo había heredado la altura de su familia. Ahora me preguntaba si había sido otra mentira piadosa. Una semana después, recibí una llamada del hospital. Señor Armando, necesitamos que venga de inmediato. Tenemos los resultados. Llegué al hospital a las 10 de la mañana. Esta vez no me hicieron esperar. Me llevaron directamente a una oficina privada. Ahí estaban la doctora Elena, el doctor Ruiz, la doctora Medina,
y 2 personas nuevas que se presentaron como representantes legales del hospital. Siéntese, por favor, dijo la doctora Elena. Me senté. Mis manos sudaban. Las pruebas de ADN confirmaron lo que sospechábamos, dijo el doctor Ruiz. Usted es hijo biológico de don Sebastián Montalvo. La probabilidad es del 99.99%. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propia respiración. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Podía escuchar mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos los demás también podían oírlo. Eso significa, continuó uno de los abogados, que usted tiene derecho legal a reclamar la herencia de don Sebastián Montalvo. Dado que no hay otros herederos directos confirmados, usted sería el único beneficiario de su patrimonio. 2.800 millones de dólares. Yo, que limpiaba baños por $800 al mes. Yo, que vivía en un apartamento donde las cucarachas caminaban por las paredes. Yo, a quien Ingrid le había dicho vas a morir pobre. Yo era el heredero de uno de los hombres más ricos de México. Esto no puede ser real, susurré. Es muy real, dijo la doctora Medina. Pero ahora viene la parte complicada. Tiene que iniciar un proceso legal para reclamar oficialmente la herencia. Va a necesitar abogados especializados. Va a necesitar más pruebas. Va a haber disputas. Esto va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Meses. Tal vez un año. Pero con estas pruebas de ADN, su caso es sólido. Uno de los abogados del hospital me entregó una tarjeta. Esta es la mejor firma legal del país en temas de sucesión. Pregunte por la licenciada Diana Méndez. Dígale que viene referido por el Hospital General. Ella sabrá qué hacer. Salí del hospital en un estado de shock total. Caminé por las calles durante horas sin rumbo fijo. La gente pasaba a mi lado riendo, hablando, viviendo sus vidas normales. Yo acababa de descubrir que mi vida entera había sido construida sobre una mentira. Que el hombre que me crió no era mi padre biológico. Que mi madre había guardado un secreto imposible hasta su muerte. ¿Por qué nunca me dijo la verdad? ¿Fernando sabía que yo no era su hijo biológico? ¿Don Sebastián Montalvo supo alguna vez que yo existía? Las preguntas me quemaban por dentro, pero las personas que podían responderlas estaban todas muertas. Esa noche, acostado en mi cama, miré el techo manchado de mi apartamento miserable. Pensé en Ingrid. Pensé en Ricardo. Pensé en todo lo que me habían quitado. Pensé en las palabras que ella me había dicho con esa sonrisa cruel. Vas a morir pobre. Y por primera vez en 2 años, sonreí. Al día siguiente llamé al número que me habían dado. Una recepcionista con voz profesional me atendió. Bufete Méndez y Asociados, buenos días. Necesito hablar con la licenciada Diana Méndez. Vengo referido por el Hospital General. Hubo una pausa. ¿Su nombre? Armando. Un momento, por favor. La música de espera sonó durante 30 segundos. Luego, una voz femenina firme y directa habló. Soy Diana Méndez. El hospital me llamó ayer. Necesito que venga a mi oficina hoy mismo si es posible. ¿Puede a las 3 de la tarde? Sí. Traiga cualquier documento que tenga sobre su familia. Acta de nacimiento, identificaciones, fotografías viejas, lo que sea. Colgó sin despedirse. A las 3 en punto yo estaba parado frente a un edificio corporativo en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Las oficinas de Diana Méndez estaban en el piso 18. Cuando salí del elevador, vi puertas de vidrio con letras doradas. Adentro, todo era elegante. Pisos de mármol, muebles de cuero, empleados vestidos como si fueran a una reunión presidencial. Yo llegué con mi ropa de conserje, pantalones desgastados, camisa con una mancha de cloro, zapatos viejos. La recepcionista me miró con desconfianza, pero cuando di mi nombre, su expresión cambió inmediatamente. El señor Armando llegó, dijo por teléfono. Luego me miró con una sonrisa educada. Pase por favor. Segunda puerta a la derecha. Diana Méndez era una mujer de unos 45 años. Cabello corto, traje oscuro impecable, mirada que te atravesaba. Me dio la mano con firmeza. Siéntese. Su oficina tenía una vista increíble de la ciudad. Ventanas enormes, escritorio de madera fina, estantes llenos de libros legales. Ella se sentó frente a mí y abrió una carpeta. El hospital me envió las pruebas de ADN. Son concluyentes.
Usted es hijo biológico de don Sebastián Montalvo. Eso no está en duda. Lo que necesitamos ahora es construir un caso legal sólido para reclamar la herencia. ¿Qué tan difícil va a ser? Muy difícil, dijo sin rodeos. La herencia de Montalvo está valorada en $2.800 millones. Hay al menos 8 reclamantes que ya iniciaron procesos legales. Todos van a pelear. Van a contratar investigadores para desacreditarlo. Van a buscar cualquier error, cualquier inconsistencia. Van a decir que las pruebas están falsificadas. Van a hacer su vida imposible. ¿Y usted cree que podemos ganar? Ella me miró fijamente. Con estas pruebas de ADN, sí, pero necesito que me cuente todo. Absolutamente todo sobre su familia. Su madre, su padre, cualquier cosa que recuerde. Durante las siguientes 2 horas, le conté mi vida. Le hablé de Lilia, mi madre. Le hablé de Fernando, el hombre que me crió. Le mostré fotografías viejas que había traído. Actas de nacimiento. Mi título universitario. Todo lo que pude encontrar. Diana escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, ella juntó las manos y respiró profundo. Su madre trabajó como secretaria ejecutiva en Constructora Montalvo durante 6 meses en 1966. Tengo acceso a registros laborales antiguos. Ella tenía 24 años. Don Sebastián Montalvo tenía 28 y acababa de fundar la empresa. Era soltero, ambicioso, trabajaba 18 horas al día. Mi corazón latía cada vez más rápido. Según los registros, continuó Diana, su madre renunció abruptamente en octubre de ese año. Un mes después se casó con Fernando. Usted nació en junio del año siguiente, 8 meses después de la boda. Pero si hacemos cuentas hacia atrás, su concepción ocurrió exactamente cuando su madre todavía trabajaba en Constructora Montalvo. Entonces fue real, dije en voz baja. Mi madre tuvo una relación con don Sebastián Montalvo. Es la única explicación lógica. Y hay más. Encontré algo interesante revisando documentos antiguos. Su madre recibió un pago único de $50.000 en noviembre de 1966. Una cantidad enorme para esa época. El pago vino de una cuenta personal de don Sebastián Montalvo. $50.000. En 1966, eso era una fortuna. ¿Por qué le habría dado ese dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque ella estaba embarazada de usted. Y él le pagó para que desapareciera. Para que se casara con otro hombre. Para que el hijo que esperaba nunca llevara su apellido. Sentí rabia. Sentí dolor. Sentí una mezcla de emociones que no podía nombrar. Don Sebastián Montalvo construyó su imperio siendo despiadado, dijo Diana. No quería complicaciones. No quería familia. Solo quería poder y dinero. Así que le pagó a su madre para que usted nunca existiera oficialmente. Pero yo existí. Sí. Y ahora, irónicamente, usted es su único heredero legal. Diana sacó más documentos de su carpeta. Voy a ser honesta con usted, Armando. Este proceso va a cambiar su vida de maneras que no puede imaginar. Una vez que presentemos la reclamación, su nombre va a estar en todos los periódicos. La gente va a investigar cada detalle de su pasado. Van a buscar errores. Van a intentar destruir su credibilidad. ¿Está preparado para eso? Perdí todo hace 2 años, dije. Mi esposa, mi empresa, mi dignidad. Ya no tengo nada que perder. Ella sonrió ligeramente. Entonces empecemos. Mis honorarios son el 20% de lo que recuperemos. Es mucho dinero, pero le garantizo que sin mí, no va a ganar este caso. 20% de 2.800 millones era $560 millones. Una cantidad obscena. Pero si ella me conseguía el otro 80%, yo iba a tener más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Acepto, dije. Firmamos el contrato esa misma tarde. Diana me explicó que el proceso tomaría meses. Primero teníamos que presentar la demanda formal. Luego vendrían audiencias, más pruebas, testimonios de expertos. Los otros reclamantes iban a contratar a los mejores abogados del país para detenernos. Pero tenemos algo que ellos no tienen, dijo Diana con una sonrisa fría. Tenemos la verdad. Y tenemos pruebas científicas irrefutables. Salí de su oficina sintiéndome diferente. Ya no era Armando el conserje. Ya no era Armando el hombre que había perdido todo.
Era Armando el heredero, el hijo secreto de don Sebastián Montalvo. Pero todavía tenía que seguir limpiando baños. Todavía tenía que pagar la renta de mi apartamento miserable. Porque hasta que el juez dictaminara oficialmente, yo seguía siendo pobre. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de pensar en mi madre. En Lilia, la mujer que me había dado la vida y que había guardado el secreto más grande de mi existencia hasta su muerte. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Tuvo miedo? ¿Tuvo vergüenza? ¿O simplemente quiso protegerme de una verdad que podría haberme destruido? Recordé sus últimos días. Ella murió de cáncer hace 8 años. Yo pasé semanas a su lado en el hospital. Ingrid iba conmigo al principio, pero luego dejó de ir. Decía que no soportaba ver a la gente morir. En una de esas noches, cuando mi madre apenas podía hablar por la morfina, ella me tomó la mano y dijo algo que nunca entendí. Perdóname, hijo. Perdóname por no haber sido valiente. Yo pensé que hablaba de su enfermedad, de no haber ido al médico a tiempo, pero ahora entendía. Ella me pedía perdón por haberme ocultado la verdad, por haber vivido una mentira durante 58 años. Te perdono, mamá, susurré en la oscuridad de mi cuarto. Te perdono. 3 semanas después, Diana presentó oficialmente la demanda de sucesión. Al día siguiente, mi nombre estaba en todos los periódicos. Conserje de 58 años reclama herencia de $2.800 millones. Hijo secreto de don Sebastián Montalvo aparece 33 años después de su muerte. Pruebas de ADN confirman que trabajador pobre es heredero de Imperio Montalvo. Mi teléfono no dejaba de sonar. Reporteros, canales de televisión, gente que decía ser pariente mío, abogados ofreciendo sus servicios, estafadores inventando historias. Tuve que cambiar mi número. En el trabajo, mis compañeros me miraban diferente. Algunos con envidia, otros con desconfianza. Mi supervisor me llamó a su oficina. Armando, entiendo que tienes una situación legal complicada, pero necesito que sigas trabajando hasta que esto se resuelva. ¿Puedo contar contigo? Sí, señor. Y seguí limpiando baños. Seguí trapeando pisos. Seguí sacando basura. Porque todavía necesitaba esos $800 al mes para sobrevivir. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando limpiaba, sonreía. Porque sabía que cada día que pasaba era un día más cerca de la justicia. Un día más cerca de demostrarle a Ingrid que se había equivocado. Un día más cerca de hacer que Ricardo pagara por todo lo que me había hecho. 2 meses después de presentar la demanda, Diana me llamó a su oficina nuevamente. Esta vez su expresión era seria. Tenemos un problema, dijo cerrando la puerta detrás de mí. Mi estómago se apretó. ¿Qué pasó? Uno de los otros reclamantes contrató investigadores privados. Encontraron algo sobre su pasado reciente, algo que van a usar para desacreditarlo. ¿Qué encontraron? Ella puso una carpeta sobre el escritorio. Adentro había fotografías mías limpiando baños, copias de mis recibos de sueldo, documentos sobre la quiebra de mi empresa. Y algo más que hizo que mi sangre se congelara. Encontraron a su exesposa, dijo Diana. Ingrid ya dio 2 entrevistas a la prensa. Dice que usted era un fracasado, que perdió su empresa por incompetente, que era violento con ella, que mintió durante todo su matrimonio. Cerré los ojos. Por supuesto que Ingrid haría esto. La gente le cree. Algunos sí. Los abogados de los otros reclamantes están usando sus declaraciones para argumentar que usted no tiene el carácter moral para administrar un imperio como constructora Montalvo. Están diciendo que es un mentiroso, un fracasado, alguien que destruye todo lo que toca. Eso no es verdad. Lo sé, dijo Diana. Pero necesitamos pruebas. Necesitamos demostrar que su exesposa está mintiendo. ¿Tiene algo? Mensajes, correos, testigos que puedan confirmar su versión. Pensé en esos años con Ingrid. Recordé las veces que llegaba tarde a casa oliendo a perfume que no era el suyo. Los mensajes que escondía. Las llamadas que contestaba en otra habitación. Yo lo sabía. Siempre lo supe. Pero nunca tuve pruebas concretas hasta el día que los encontré juntos. Tengo algo mejor, dije. Tengo el nombre del hombre con quien me engañó. Ricardo Salazar. Diana levantó las cejas. ¿El dueño de Grupo Inmobiliario Salazar? Sí, él fue quien destruyó mi empresa.
Contactó a mis clientes, amenazó a mis proveedores, me saboteó sistemáticamente. E Ingrid lo sabía. Ella estaba con él desde antes del divorcio. Puede probarlo. Tengo el testimonio del cliente que me contó lo que Ricardo estaba haciendo. Tengo correos electrónicos donde mis proveedores me explicaban que alguien los había presionado. Y tengo las fechas. Todo coincide exactamente con el momento en que Ingrid comenzó su relación con Ricardo. Diana se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con algo que parecía hambre. Armando, lo que acaba de decirme es mucho más importante de lo que piensa. Si podemos probar que Ricardo Salazar saboteó deliberadamente su empresa, no solo desacreditamos a su exesposa, también tenemos causa para una demanda civil masiva contra él. ¿Qué tipo de demanda? Interferencia maliciosa en relaciones comerciales. Sabotaje empresarial. Conspiración para cometer fraude. Podríamos demandarlo por $50 millones o más. Y con su situación actual como heredero de Montalvo, esa demanda tiene dientes reales. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza verdadera. Pero hay algo más, continuó Diana. Necesito que entienda la conexión. Ricardo Salazar ha estado intentando comprar propiedades de Constructora Montalvo durante los últimos 3 años. Mientras la herencia estuvo en disputa, él hizo ofertas por edificios, terrenos, activos de la empresa. Ofertas muy bajas, aprovechándose del limbo legal. Y si usted gana el caso de sucesión, todas esas negociaciones se invalidan. Usted sería el dueño legal y podría rechazar cualquier oferta previa. Ricardo perdería millones. Por eso tiene un interés personal en que usted no gane. Por eso su exesposa está dando entrevistas. Ella está siendo usada por él. Todo comenzaba a tener sentido. Ricardo no me había destruido solo por competencia. Me había destruido porque sabía algo que yo no sabía. Sabía quién era mi padre biológico. Sabía que algún día yo podría descubrir la verdad. Y quería asegurarse de que cuando ese día llegara, yo no tuviera credibilidad ni recursos para pelear. ¿Cómo pudo saber antes que yo?, pregunté. Diana sacó otro documento. Hace 4 años, Ricardo contrató a una empresa de genealogía corporativa. Es una práctica común entre desarrolladores grandes. Investigan líneas familiares de empresarios importantes para identificar posibles herederos antes de que ellos mismos lo sepan. Es información valiosa para negociaciones futuras. Entonces él sabía que yo era hijo de Montalvo hace 4 años. Probablemente. Y cuando se dio cuenta de que usted era arquitecto, que tenía una empresa pequeña pero creciente, que podría eventualmente convertirse en competencia real si heredaba, decidió eliminarlo preventivamente. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era rabia caliente e impulsiva. Era rabia fría y calculada. Ricardo había planeado mi destrucción con años de anticipación. Me había usado como peón en un juego que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Quiero demandarlo, dije. Quiero que pague por todo. Lo haremos, prometió Diana. Pero primero necesitamos ganar el caso de sucesión. Una vez que usted sea oficialmente el heredero de Montalvo, tendrá los recursos y el poder legal para ir tras Ricardo con todo. Hasta entonces, seguimos construyendo el caso. Salí de su oficina con una determinación renovada. Esa noche, en mi apartamento, saqué una caja vieja del armario. Adentro estaban todos los documentos de mi empresa. Contratos cancelados. Correos de proveedores. Cartas de clientes. Todo lo que había guardado antes de cerrar definitivamente. Revisé cada papel durante horas. Encontré exactamente lo que Diana necesitaba. Correos donde proveedores me explicaban, con cuidado, que alguien importante les había sugerido dejar de trabajar conmigo. Mensajes de clientes diciendo que habían recibido ofertas muy convenientes si cancelaban sus contratos. Incluso encontré una nota manuscrita de uno de mis antiguos empleados donde mencionaba que Grupo Salazar lo había contactado con una oferta imposible de rechazar. Lo fotografié todo y se lo envié a Diana. Al día siguiente, ella presentó una moción ante el juez. Argumentó que los reclamantes opuestos estaban usando tácticas de intimidación y difamación. Adjuntó las pruebas de mi caso. El juez ordenó una investigación formal sobre las acusaciones de Ingrid. Una semana después, Ingrid fue citada a declarar bajo juramento. Diana me dijo que no asistiera. Déjame manejar esto, dijo. Pero yo necesitaba estar ahí. Necesitaba verla. Necesitaba mirarla a los ojos mientras mentía.
Llegué al juzgado temprano. Me senté en la parte trasera de la sala. Cuando Ingrid entró, casi no la reconocí. Llevaba un vestido caro, joyas brillantes, maquillaje perfecto. Se veía como la esposa de un millonario. Que era exactamente lo que era. Ricardo estaba con ella. Alto, bronceado, traje de diseñador. Me vio y sonrió. Esa misma sonrisa arrogante que me había dado el día que lo encontré en mi cama con mi esposa. Diana comenzó el interrogatorio con calma. Preguntas simples sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre las acusaciones que Ingrid había hecho en la prensa. Ingrid respondía con confianza. Sí, Armando había sido violento. Sí, había perdido su empresa por incompetencia. Sí, había mentido sobre muchas cosas durante el matrimonio. Entonces Diana cambió de táctica. ¿Cuándo comenzó su relación con Ricardo Salazar? Ingrid titubeó. Después del divorcio. ¿Está segura? Sí. Diana sacó un papel. Tengo aquí registros de un hotel. Suite presidencial reservada a nombre de Ricardo Salazar. 7 meses antes de su divorcio. La reservación incluía 2 personas. ¿Puede explicar por qué su nombre aparece en el registro de visitantes? Ingrid palideció. Ricardo se movió incómodo en su asiento. Eso debe ser un error. ¿Un error? ¿También es un error que su tarjeta de crédito fue usada en el restaurante del mismo hotel esa misma noche? Ingrid no respondió. Su abogado se levantó rápidamente. Objeción, su señoría. Esto es irrelevante para el caso de sucesión. Es completamente relevante, contestó Diana con voz firme. La testigo ha acusado públicamente a mi cliente de ser un mentiroso y un hombre violento. Estoy demostrando que quien realmente mintió durante el matrimonio fue ella. Esto va directamente a su credibilidad como testigo. El juez asintió. Objeción denegada. La testigo responderá. Ingrid miró a Ricardo buscando ayuda. Él no la miraba. Tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en la mesa. Sí, dijo Ingrid finalmente. Ricardo y yo nos veíamos antes del divorcio. Pero eso no cambia el hecho de que Armando era un mal esposo. Interesante, dijo Diana. Y es verdad que Ricardo Salazar contactó sistemáticamente a los clientes y proveedores de la empresa de su esposo para sabotear su negocio. No sé de qué habla. Diana sacó más documentos. Correos. Mensajes. Testimonios. Los puso uno por uno frente a Ingrid. ¿Reconoce este correo? Fue enviado desde la cuenta de Ricardo Salazar a uno de los principales clientes de su esposo. Ofrece un descuento del 40% si cancelan su contrato con Armando y contratan a Grupo Salazar. ¿Lo sabía usted? Ingrid no respondía. Sudaba. Su maquillaje perfecto comenzaba a correrse. ¿Sabía que su novio estaba destruyendo deliberadamente el negocio de su esposo mientras usted todavía estaba casada con él? Yo no estaba involucrada en eso. Pero lo sabía. Silencio. Responda, por favor. Sí, susurró Ingrid. Lo sabía. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas presentes escribían frenéticamente. Ricardo se había puesto de pie y salía de la sala. Su abogado intentaba detenerlo, pero él no le hacía caso. Diana continuó implacable. Entonces usted sabía que Ricardo Salazar estaba cometiendo sabotaje empresarial contra su esposo. Y no solo no lo detuvo, sino que participó en el plan divorciándose de Armando en el momento exacto en que su empresa estaba colapsando. Es correcto. Ingrid comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia y humillación. Él me prometió una vida mejor, dijo entre sollozos. Armando nunca iba a darme lo que yo quería. Ricardo tenía dinero real. Poder real. Yo solo hice lo que cualquier mujer inteligente habría hecho. Diana sonrió fríamente. Gracias. No tengo más preguntas. El abogado de Ingrid intentó reparar el daño con más preguntas, pero era demasiado tarde. Ella había admitido todo bajo juramento. Complicidad. Engaño. Sabotaje. Cuando terminó la audiencia, salí del juzgado rápido. No quería hablar con nadie. Pero Ingrid me alcanzó en el estacionamiento. Armando, espera. Me detuve. Me di vuelta lentamente. Ella se veía destruida. El maquillaje corrido, los ojos rojos, el vestido caro arrugado. Ya no era la mujer hermosa y confiada que había entrado a la sala. ¿Qué quieres?,
Pregunté con voz plana. Yo, necesito que entiendas. No fue personal. Yo solo quería. ¿Qué querías, Ingrid? ¿Dinero? ¿Poder? ¿Una vida de lujos mientras yo limpiaba baños? Ella no respondió. Me dijiste que iba a morir pobre, continué. ¿Lo recuerdas? Te reíste de mí. Disfrutaste mi dolor. ¿Y ahora qué? Ahora vienes a pedirme perdón porque las cosas no salieron como planeaste. No sabía que tú eras. Comenzó a decir. ¿Hijo de Montalvo? No, no lo sabías. Ricardo sí lo sabía. Él me destruyó preventivamente porque sabía que algún día yo podría ser su competencia real. Y tú fuiste su herramienta. Él te usó, Ingrid. Te usó como usaría cualquier objeto desechable. Ella palideció. Eso no es verdad. Ricardo me ama. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. ¿Dónde está ahora? Salió corriendo de la sala en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Te dejó ahí, sola, hundiéndote. Porque para él, tú no eres más importante que yo lo fui. Eres solo otra pieza en su tablero. Ingrid comenzó a llorar de nuevo. Esta vez eran lágrimas reales. Yo, cometí un error. Lo siento. No lo sientes, dije con frialdad. Sientes que te atraparon. Hay una diferencia. Me di vuelta y caminé hacia mi coche. Ella me llamó varias veces más, pero no me detuve. Esa noche, Diana me llamó emocionada. El testimonio de Ingrid fue perfecto. Los otros reclamantes están retirándose del caso. Sin su testimonio como arma, no tienen argumentos sólidos. Y Ricardo Salazar acaba de recibir una citación formal. La fiscalía está investigando sus prácticas comerciales. ¿Qué significa eso? Significa que no solo perdió su oportunidad de comprar propiedades de Montalvo, también va a enfrentar cargos criminales por sabotaje empresarial. Y nosotros vamos a demandarlo civilmente por daños y perjuicios. Estoy calculando que podemos conseguir al menos $60 millones. 60 millones. Más de lo que mi empresa completa hubiera valido en toda su existencia. ¿Cuánto tiempo falta para que se resuelva el caso de sucesión?, pregunté. Con los otros reclamantes retirándose, tal vez 2 meses. 3 a lo mucho. El juez ya tiene toda la evidencia. Es solo cuestión de tiempo. 2 meses. Después de 2 años de pobreza, de humillación, de limpiar baños, solo faltaban 2 meses para que todo cambiara. Pero esos 2 meses fueron los más difíciles de mi vida. No por el trabajo, no por el dinero, sino por la espera. Cada día me despertaba preguntándome si ese sería el día en que el juez dictaría sentencia. Cada noche me acostaba sabiendo que todavía no había pasado. Durante ese tiempo, algo extraño comenzó a suceder. La gente en el trabajo me trataba diferente. Ya no era solo Armando el conserje. Era el tipo que va a heredar miles de millones. Algunos me trataban con respeto exagerado. Otros con envidia apenas disimulada. Mi supervisor me llamó un día. Armando, entiendo que pronto vas a dejar este trabajo. Solo quiero que sepas que has sido un empleado ejemplar. Si alguna vez necesitas una referencia. Era patético. Cuando yo era pobre, nadie me respetaba. Ahora que tal vez sería rico, todos querían ser mi amigo. Rechacé sus palabras con educación y seguí trabajando. Cada baño que limpiaba, cada piso que trapeaba, lo hacía con una extraña sensación de despedida. Sabía que pronto esto terminaría. Sabía que pronto mi vida cambiaría para siempre. Pero una parte de mí tenía miedo. Miedo de que algo saliera mal. Miedo de que el juez decidiera contra mí. Miedo de que todo esto fuera un sueño cruel y despertara de nuevo en mi realidad de pobreza. Una noche, mientras limpiaba el último baño del edificio, un hombre mayor entró. Era el dueño del edificio. Yo lo había visto solo un par de veces en 2 años. ¿Tú eres Armando?, preguntó. Sí, señor. Él me miró de arriba abajo. He estado siguiendo tu caso en las noticias. Es fascinante. Un conserje que resulta ser heredero de una fortuna. No respondí. No sabía qué decir. Solo quiero que sepas algo, continuó. Yo también fui pobre una vez. Trabajé en construcción durante 20 años antes de tener mi primer edificio. Sé lo que se siente estar abajo. Y sé lo fácil que es olvidarlo cuando llegas arriba. Me miró fijamente. No olvides quién eres, Armando. No olvides lo que viviste.
porque el día que lo olvides, te convertirás en alguien como los que te destruyeron. Se fue sin decir más. Sus palabras se quedaron conmigo. Toda esa noche, todo el día siguiente, me hicieron pensar en quién quería ser cuando todo terminara. ¿Quería ser como Ricardo? ¿Como don Sebastián Montalvo? ¿Hombres que construían imperios pero destruían personas? ¿O quería ser algo diferente? 3 semanas después recibí la llamada que cambiaría todo. Era Diana. Su voz sonaba diferente, emocionada, triunfante. El juez dictó sentencia. Ganamos. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Qué? Ganamos, Armando. El juez declaró que usted es el único heredero legítimo de don Sebastián Montalvo. Todos los activos, propiedades, cuentas bancarias, acciones de la empresa, todo es suyo. Oficialmente, legalmente, la sentencia es definitiva. Me senté en el piso del baño que estaba limpiando. Mis piernas no me sostenían. 2 años. 2 años de pobreza. 2 años de humillación. 2 años de limpiar la suciedad de otras personas. Y ahora, en un instante, todo había terminado. ¿Cuándo puedo? Mañana, interrumpió Diana. Mañana a las 9 de la mañana firmaremos todos los documentos. A las 10, el banco le dará acceso a las cuentas. A las 11, usted será oficialmente el hombre más rico de México. Esa noche no dormí. No por nerviosismo, sino porque necesitaba procesar lo que estaba pasando. Miré alrededor de mi apartamento miserable. Las paredes agrietadas. El techo manchado. La ventana rota que nunca pude arreglar. Esto había sido mi hogar durante 2 años. Esto era lo que Ingrid pensó que sería mi tumba. Vas a morir pobre. Sonreí en la oscuridad. No, Ingrid. No voy a morir pobre. A las 8 de la mañana llegué a las oficinas de Diana. Esta vez no llevaba mi ropa de conserje. Me había comprado un traje barato en una tienda de segunda mano. No era elegante, pero era digno. Diana me esperaba con una sonrisa enorme. ¿Listo para firmar su vida nueva? Durante las siguientes 2 horas firmé documentos. Cientos de páginas. Contratos. Transferencias. Autorizaciones. Cada firma me acercaba más a algo que todavía no sentía real. A las 10 en punto, un ejecutivo del banco llegó personalmente. Traía una carpeta de cuero y una tableta electrónica. Señor Armando, dijo con una reverencia que rayaba en lo ridículo, es un honor presentarle el estado completo de sus cuentas. Abrió la tableta. Mostró números que mi cerebro no podía procesar completamente. Cuenta principal, $1,200 millones en efectivo. Acciones de Constructora Montalvo, valoradas en $1,600 millones. Propiedades inmobiliarias, 53 edificios, valorados en $400 millones. Terrenos, 27 propiedades en desarrollo, valoradas en $200 millones. Inversiones diversas, $300 millones. Total, $3,700 millones. Más de lo que habían estimado inicialmente, porque la empresa había seguido creciendo durante los 3 años que la herencia estuvo en disputa. ¿Desea hacer alguna transferencia inmediata?, preguntó el ejecutivo. Pensé en mi renta vencida, en las cuentas de luz y agua que no había podido pagar, en la deuda de mi tarjeta de crédito. Todo junto sumaba tal vez $2,000. Una cantidad que antes me quitaba el sueño. Ahora era menos que la propina que probablemente le daría al mesero en mi próximo almuerzo. Sí, dije, quiero pagar todas mis deudas pendientes. Y quiero transferir $50,000 a mi cuenta personal. El ejecutivo pareció decepcionado. Probablemente esperaba que pidiera millones inmediatamente. Pero yo no iba a ser ese tipo de persona. También, continué, quiero hacer una donación. Al Hospital General donde trabajaron los médicos que descubrieron mi ADN. $1 millón para su departamento de emergencias. Diana sonrió. El ejecutivo asintió y tomó nota. ¿Algo más? Sí, quiero la lista completa de todos los empleados actuales de Constructora Montalvo, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. Y quiero una reunión con el consejo directivo para mañana. Salí del banco sintiéndome extraño. Técnicamente era billonario, pero todavía tenía el mismo traje barato. Todavía vivía en el mismo apartamento horrible. Todavía era la misma persona que había limpiado baños ayer.
Lo primero que hice fue ir a mi trabajo. Mi ex trabajo. Entré por la puerta de servicio como siempre. Mi supervisor me vio y corrió hacia mí. Armando. Escuché las noticias. Felicidades. Supongo que vienes a renunciar. Sí, dije, pero quiero hacer algo primero. Fui al cuarto de limpieza. Ahí estaban mis 3 compañeros. Jorge, Manuel y Carmen. Personas que habían trabajado conmigo durante 2 años. Personas que nunca me trataron diferente por ser pobre. Personas que compartían su comida conmigo cuando yo no tenía dinero para almorzar. Necesito hablar con ustedes, dije. Los 3 me miraron curiosos. Los llevé a un café cercano. Pedí para todos. Cuando llegó la comida, respiré profundo. Gané el caso. Soy oficialmente el heredero de Constructora Montalvo. Jorge casi escupe su café. Manuel dejó caer su tenedor. Carmen me miró con ojos enormes. No es broma, continué. Y quiero hacer algo por ustedes. Ustedes fueron los únicos que me trataron como ser humano cuando yo no tenía nada. Así que cada uno de ustedes va a recibir $100,000. Sin condiciones. Solo como agradecimiento. Carmen comenzó a llorar. Jorge se quedó en shock. Manuel me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. No tienes que hacer esto, dijo Jorge con voz quebrada. Lo sé, pero quiero hacerlo. Esa tarde contraté a una asistente personal. Una mujer profesional llamada Lilia. Sí, le pedí específicamente que tuviera ese nombre. Era mi forma de honrar a mi madre. Lilia, necesito que me ayudes con algo. Quiero comprar un apartamento. Nada ostentoso. Algo cómodo, seguro, en un buen vecindario. 3 habitaciones. Cocina decente. Vista agradable. Ella pareció sorprendida. ¿Solo eso? Con sus recursos podría comprar una mansión. No quiero una mansión. Quiero un hogar. También le pedí que buscara los mejores abogados penalistas del país. Vamos a ir tras Ricardo Salazar con todo. Quiero que pague por cada ley que violó, cada cliente que intimidó, cada proveedor que amenazó. Todo. Lilia sonrió. Entendido. Al día siguiente tuve mi primera reunión como dueño de Constructora Montalvo. El consejo directivo estaba compuesto por 8 personas. Todos hombres mayores, todos con trajes caros, todos mirándome con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Señores, comencé, sé que no me conocen. Sé que no esperaban que el heredero fuera alguien como yo. Un conserje de 58 años sin experiencia en administración corporativa. Varios de ellos intercambiaron miradas. Pero, continué, pasé 20 años dirigiendo mi propia empresa de arquitectura. Sé cómo se construyen edificios. Sé cómo se trata a los clientes. Y sé algo que probablemente don Sebastián Montalvo nunca supo. Sé lo que se siente estar abajo. Me incliné hacia adelante. Esta empresa va a cambiar. No vamos a seguir siendo solo una máquina de hacer dinero. Vamos a ser una empresa que construye con responsabilidad, que trata bien a sus empleados, que paga salarios justos, que respeta a sus competidores. Uno de los directores, un hombre mayor llamado Jorge, levantó la mano. Con todo respeto, señor Armando, eso suena muy noble. Pero esta empresa tiene obligaciones con accionistas, con inversores. No podemos simplemente cambiar todo porque usted tuvo una vida difícil. Yo soy el único accionista, dije firmemente. Esta empresa es mía. 100% mía. No hay inversores externos. No hay obligaciones con nadie más que conmigo mismo. Así que sí, vamos a cambiar todo. Silencio absoluto en la sala. Ahora bien, continué, entiendo que ustedes tienen experiencia valiosa. Por eso no voy a despedir a nadie. Pero sí voy a hacer cambios. Vamos a revisar todos los contratos laborales. Vamos a aumentar salarios. Vamos a implementar mejores condiciones de trabajo. Y cualquiera que no esté de acuerdo puede renunciar ahora mismo con una liquidación generosa. Nadie se movió. Excelente. Entonces empecemos. Durante las siguientes semanas, transformé la empresa desde adentro. Aumenté el salario mínimo de todos los trabajadores en un 30%. Implementé seguro médico completo para todos los empleados y sus familias. Creé un programa de becas para los hijos de trabajadores que quisieran estudiar arquitectura o ingeniería.
Y empecé a investigar personalmente cada proyecto que la empresa tenía en desarrollo. Quería asegurarme de que todo se estaba haciendo correctamente, sin corrupción, sin atajos, sin destruir a la competencia. Encontré algo interesante en los archivos. Durante los últimos 3 años, mientras la herencia estaba en disputa, Ricardo Salazar había hecho 17 ofertas diferentes por propiedades de Constructora Montalvo, todas rechazadas por el consejo directivo, todas por precios ridículamente bajos. Él había estado tratando de aprovecharse del caos legal para robar activos valiosos. Llamé a Diana. Tengo más munición contra Ricardo. Lista para la demanda civil. Más que lista, respondió con una sonrisa audible en su voz. La demanda civil contra Ricardo Salazar se presentó un lunes por la mañana. Diana y su equipo prepararon un caso tan sólido que parecía una fortaleza legal. Sabotaje empresarial. Interferencia maliciosa. Conspiración para cometer fraude. Amenazas a proveedores. Manipulación de mercado. La lista era interminable. Pedimos $80 millones en compensación. Más del doble de lo que mi empresa hubiera valido en su mejor momento. Pero no era por el dinero. Era por justicia. Ricardo intentó resolver fuera de los tribunales. Su abogado llamó a Diana 3 veces en la primera semana. Ofrecieron 20 millones. Luego 30. Luego 40. Diana rechazó todo. Mi cliente no está interesado en acuerdos, les dijo fríamente. Nos vemos en corte. El juicio comenzó 2 meses después. La sala estaba llena de periodistas. Este era el caso del año. El conserje billonario contra el magnate inmobiliario. David contra Goliat. Excepto que ahora David tenía recursos ilimitados y Goliat estaba sangrando dinero en abogados. Yo me senté en la primera fila. Vestía un traje nuevo. No ostentoso, pero de buena calidad. Quería que Ricardo me viera. Quería que recordara al hombre que había intentado destruir. Cuando Ricardo entró, noté que había envejecido. Tenía ojeras profundas. Había perdido peso. Los últimos meses habían sido duros para él. Las investigaciones fiscales. Los clientes que cancelaban contratos. Los bancos que le negaban préstamos. Su imperio estaba colapsando lentamente. Nuestras miradas se cruzaron. Él apartó la vista primero. Diana presentó el caso con precisión quirúrgica. Mostró correos electrónicos donde Ricardo daba instrucciones explícitas para sabotear mi empresa. Testimonios de clientes que admitieron haber sido presionados. Registros telefónicos que probaban comunicación constante entre Ricardo e Ingrid durante mi matrimonio. Todo estaba ahí. Documentado. Irrefutable. El abogado de Ricardo intentó argumentar que eran solo prácticas comerciales agresivas pero legales. Diana lo destrozó con jurisprudencia. Casos similares donde empresarios habían sido condenados por exactamente las mismas tácticas. El momento más impactante llegó cuando Diana llamó al estrado a Fernando. No mi padre Fernando. Otro Fernando. Un ex empleado de Ricardo que había renunciado 6 meses atrás. ¿Por qué renunció a Grupo Salazar?, preguntó Diana. Fernando, un hombre de unos 40 años con expresión cansada, respiró profundo. Porque me pidieron hacer cosas que no eran éticas. Investigar competidores. Buscar información personal. Usar esa información para presionarlos. ¿Puede ser más específico? Me pidieron investigar a Armando. Su empresa. Su vida personal. Todo. El señor Salazar quería saber todo sobre él. Quería encontrar debilidades que pudiera explotar. ¿Cuándo fue eso? Hace 4 años. Mucho antes de que Armando supiera que era hijo de Montalvo. Pero el señor Salazar ya lo sabía. Él había contratado genealogistas. Sabía que eventualmente Armando heredaría. Y quería eliminarlo antes de que eso pasara. El murmullo en la sala fue ensordecedor. El juez tuvo que pedir silencio 3 veces. Ricardo estaba pálido. Su abogado intentó objetar, pero el daño estaba hecho. Fernando tenía documentos, correos, pruebas de todo lo que estaba diciendo. Cuando terminó su testimonio, Diana se volvió hacia el juez. Su señoría, esto no fue un error de juicio. No fue una práctica comercial agresiva. Fue una conspiración deliberada y premeditada para destruir la vida de mi cliente. Ricardo Salazar sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y lo hizo sin remordimiento. El juicio duró 3 semanas.
Cada día traían nuevas revelaciones. Más correos. Más testimonios. Más pruebas de todo lo que Ricardo había hecho no solo a mí, sino a docenas de otros competidores pequeños a lo largo de los años. Finalmente, el juez dictó sentencia. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra a Ricardo Salazar y a Grupo Inmobiliario Salazar culpables de todos los cargos. Se ordena el pago de $75 millones en compensación al demandante. Adicionalmente, se ordena una investigación criminal completa sobre las prácticas comerciales del demandado. Ricardo se derrumbó en su silla. Su abogado intentaba consolarlo, pero era inútil. $75 millones. Su empresa no podía sobrevivir a eso. No con todas las otras demandas que estaban apareciendo. No con los bancos cortándole el crédito. No con los clientes huyendo. Salí del juzgado sintiéndome extraño. Había ganado. Había obtenido justicia. Pero no sentía la euforia que esperaba. Solo sentía cansancio. Diana me alcanzó en el estacionamiento. 75 millones. Es más de lo que esperábamos. Felicidades. ¿Cuánto tiempo tiene para pagar? 90 días. Pero entre tú y yo, no creo que pueda. Grupo Salazar está en quiebra técnica. Va a tener que vender activos. Tal vez hasta declararse en bancarrota. ¿Y qué pasa si se declara en bancarrota? Entonces recuperas lo que puedas de lo que quede. Tal vez 20 o 30 millones. Pero lo más importante es que él queda destruido. Su reputación. Su empresa. Todo. Eso era exactamente lo que yo había querido, ¿verdad? Verlo caer como él me hizo caer a mí. Verlo perder todo como yo perdí todo. Pero ahora que estaba sucediendo, me sentía vacío. Esa noche, solo en mi nuevo apartamento, miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. Había comprado un lugar cómodo en un buen vecindario. 3 habitaciones. Cocina moderna. Vista agradable. Nada ostentoso. Nada que gritara soy rico. Solo un hogar digno. Pensé en Ricardo. Pensé en todo lo que me había hecho. El dolor. La humillación. Los 2 años de pobreza. Pensé en Ingrid riendo mientras decía vas a morir pobre. Y pensé en el dueño del edificio donde trabajé. Sus palabras. No olvides quién eres. Porque el día que lo olvides, te convertirás en alguien como los que te destruyeron. ¿Qué quería realmente? ¿Destruir a Ricardo como él me destruyó a mí? ¿O ser algo mejor? Al día siguiente llamé a Diana. Necesito hablar contigo sobre la demanda contra Ricardo. ¿Qué pasa? Quiero hacer una propuesta. Una que probablemente te parezca una locura. Nos reunimos en su oficina esa tarde. Le expliqué mi idea. Ella me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿Estás seguro de esto? Después de todo lo que él te hizo. Estoy seguro. Es tu decisión, pero quiero que lo pienses bien. No tienes que ser magnánimo con alguien que intentó destruirte. Lo sé, pero necesito hacer esto. Por mí, no por él. Una semana después, el abogado de Ricardo recibió una propuesta. Ricardo pagaría $20 millones inmediatamente. El resto de la deuda sería perdonada bajo 3 condiciones. Primera, Ricardo debía vender Grupo Salazar. Completamente. No podía quedarse con ninguna participación. Segunda, debía admitir públicamente todo lo que había hecho. Sin excusas. Sin justificaciones. Una confesión completa en conferencia de prensa. Tercera, durante los próximos 5 años, no podía iniciar ningún negocio relacionado con bienes raíces o construcción. Básicamente, lo estaba sacando de la industria. Lo estaba destruyendo profesionalmente. Pero le estaba dando una salida financiera. 20 millones no era nada comparado con 75. Le permitiría vivir cómodamente si era inteligente. Ricardo aceptó. No tenía otra opción. La conferencia de prensa fue transmitida por todos los canales principales. Ricardo, vestido con un traje simple, se paró frente a docenas de cámaras y micrófonos. Mi nombre es Ricardo Salazar, comenzó con voz quebrada. Durante los últimos 20 años, construí un imperio usando tácticas que ahora reconozco como inmorales e ilegales. Saboteé competidores. Amenacé proveedores. Destruí empresas pequeñas para eliminar competencia. Y todo culminó cuando deliberadamente destruí la vida y la empresa de Armando. Hizo una pausa.
Podía ver que estaba luchando por mantener la compostura. Yo sabía que Armando era hijo de don Sebastián Montalvo años antes de que él lo descubriera. Contraté genealogistas. Investigué su familia. Y cuando vi que él tenía una empresa pequeña pero creciente, decidí eliminarlo antes de que se convirtiera en una amenaza real. Usé a su esposa. Manipulé a sus clientes. Arruiné todo lo que él había construido con años de trabajo honesto. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No sé si eran reales o actuadas. No me importaba. No merezco perdón, continuó. Pero Armando, en un acto de generosidad que no entiendo ni merezco, me ha dado una salida. Acepto completamente las consecuencias de mis acciones. Vendo mi empresa. Dejo la industria. Y pago lo que puedo de la deuda que tengo con él. Armando, dijo mirando directamente a la cámara, si estás viendo esto, quiero que sepas que siento genuinamente todo el dolor que causé. Ojalá pudiera devolverte los 2 años que te robé. Pero no puedo. Solo puedo decir que me equivoqué. Y que tú eres un hombre mejor de lo que yo jamás seré. La conferencia terminó. Los periodistas explotaron con preguntas, pero Ricardo no respondió ninguna. Simplemente se fue. Yo vi toda la transmisión desde mi oficina en Constructora Montalvo. Lilia, mi asistente, estaba a mi lado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. No lo sé, respondí honestamente. Gané, pero no se siente como pensé que se sentiría. Eso es porque eres una buena persona, dijo Lilia suavemente. Las buenas personas no disfrutan la destrucción de otros, incluso cuando es justificada. Tenía razón. 3 meses después de la sentencia contra Ricardo, mi vida había encontrado un ritmo extraño. Ya no era pobre. Ya no limpiaba baños. Ya no vivía con miedo de no poder pagar la renta. Pero tampoco me sentía como las personas ricas que había conocido. No quería yates. No quería mansiones. No quería una vida de lujos vacíos. Quería algo más. Algo que tuviera significado. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, Lilia entró con una expresión seria. Hay alguien aquí que quiere verte. Dice que es urgente. ¿Quién? Ingrid. Mi primer instinto fue decir que no. Que la echara. Que nunca quería volver a verla. Pero algo me detuvo. Curiosidad. Tal vez. O tal vez necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Hazla pasar. Ingrid entró minutos después. Se veía muy diferente a la última vez que la había visto en el juzgado. No llevaba joyas caras. Su ropa era simple. Su maquillaje era mínimo. Y en sus ojos había algo que nunca había visto antes. Vergüenza real. Gracias por recibirme, dijo con voz suave. No respondí. Solo la miré esperando que hablara. Yo, no sé por dónde empezar, continuó sentándose en la silla frente a mi escritorio. Probablemente piensas que vengo a pedirte dinero, o a rogarte que me perdones. Pero no es eso. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que sepas la verdad. Toda la verdad. Porque creo que la mereces. Se limpió las lágrimas que comenzaban a formarse. Ricardo me dejó 2 semanas después de la conferencia de prensa. Dijo que yo era un lastre, que mi testimonio en el juicio había arruinado todo. Me corrió de su casa con una maleta y $5,000. Nada más. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo tristeza por ella. Perdí todo, continuó. La casa que compartíamos era de él. El coche era de él. Las cuentas bancarias eran de él. Yo no tenía nada a mi nombre. Porque fui tan estúpida que pensé que él siempre estaría ahí. ¿Por qué me estás contando esto? Porque necesitas saber que tenías razón. En el estacionamiento del juzgado, cuando me dijiste que Ricardo me había usado. Tenías razón. Él nunca me amó. Yo era solo una herramienta. Una forma de llegar a ti. De mantenerte distraído mientras él destruía tu empresa. Respiró profundo. Yo lo sabía, Armando. Sabía lo que él estaba haciendo. Y participé porque pensé que al final tendría una vida mejor. Pensé que valía la pena traicionarte por dinero y estatus. Pero estaba equivocada. Tan equivocada. ¿Viniste aquí a pedirme perdón? No. Vine a decirte que no merezco tu perdón. Vine a decirte que fuiste un buen esposo. Que trabajaste duro por nosotros. Que yo fui quien falló, no tú. Y vine a decirte algo más.
Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre mi escritorio. Estos son los papeles de divorcio originales. Cuando los firmamos, el abogado de Ricardo se quedó con copias. Recientemente descubrí que él manipuló los términos. Puso cláusulas que te perjudicaban más de lo necesario. Cosas que yo no sabía. Estos documentos prueban el fraude. Puedes usarlos si quieres demandar a Ricardo por más dinero. Miré el sobre sin tocarlo. ¿Por qué me das esto ahora? Porque estoy cansada de mentir. Estoy cansada de ser la persona horrible en la que me convertí. Y porque aunque no merezco tu perdón, necesito empezar a hacer las cosas bien. Aunque sea tarde. Se levantó para irse. Llegó a la puerta y se detuvo. Una última cosa. Vi lo que hiciste con Ricardo. Le diste una salida. Pudiste destruirlo completamente, pero no lo hiciste. Eso demuestra quién eres realmente. Y hace que me arrepienta aún más de haberte traicionado. Se fue sin mirar atrás. Me quedé solo en mi oficina, mirando el sobre. Finalmente lo abrí. Efectivamente, había evidencia de manipulación legal. Podía usar esto para conseguir millones más de Ricardo. Pero, ¿para qué? Ya tenía más dinero del que podría gastar. Ya había ganado. Llamé a Diana. Tengo más evidencia contra Ricardo. Fraude en los documentos de divorcio. ¿Quieres que presente otra demanda? No. Quiero que archives todo. El caso está cerrado. No voy a perseguirlo más. ¿Estás seguro? Completamente. Después de colgar, me recosté en mi silla y pensé en todo lo que había pasado. Desde el día que encontré a Ingrid con Ricardo. Desde el día que perdí mi empresa. Desde ese corte en el brazo que me llevó al hospital. Desde el momento en que descubrí quién era mi padre real. Todo había sido un camino hacia este momento. Y ahora que estaba aquí, tenía que decidir qué tipo de hombre quería ser. Recordé las palabras del dueño del edificio. No olvides quién eres. Yo era Armando, hijo de Lilia y Fernando. Sí, biológicamente era hijo de don Sebastián Montalvo, pero Fernando fue quien me crió, quien me enseñó valores, quien me mostró cómo ser un hombre de bien. Y esos valores no incluían venganza infinita, no incluían destruir personas por placer. Incluían justicia, sí, pero también incluían misericordia cuando era apropiada. Tomé una decisión esa tarde, una decisión que cambiaría el propósito de mi nueva vida. Llamé a una reunión del Consejo Directivo de Constructora Montalvo. Cuando todos estuvieron reunidos, anuncié mi plan. Vamos a crear una fundación, dije. La Fundación Fernando Montalvo. En honor al hombre que me crió. La fundación tendrá un propósito específico. Ayudar a arquitectos y constructores jóvenes de familias humildes a desarrollar sus carreras. Uno de los directores levantó la mano. ¿Qué tipo de ayuda exactamente? Becas completas para universidad. Pero no solo eso. También vamos a ofrecer mentoría profesional. Acceso a nuestra red de clientes. Préstamos sin interés para comenzar sus propias empresas. Y lo más importante, vamos a darles la oportunidad que nadie me dio cuando perdí mi empresa. ¿Cuánto dinero planeas destinar a esto?, preguntó otro director. $500 millones iniciales. Y 10% de las ganancias anuales de Constructora Montalvo en perpetuidad. Hubo murmullos de sorpresa alrededor de la mesa. 500 millones era una cantidad enorme. Sé que parece mucho, continué. Pero tenemos $3.700 millones en activos. Puedo permitirme esto. Y más importante, necesito hacer esto. Porque yo recuerdo lo que se siente estar abajo. Recuerdo lo que se siente perder todo y no tener a nadie que te ayude. No quiero que otros pasen por eso si puedo evitarlo. Jorge, el director más viejo, se reclinó en su silla. Don Sebastián jamás habría hecho algo así. Él creía que cada persona debía luchar por su cuenta, que la caridad hacía débiles a las personas. Entonces es bueno que yo no sea como don Sebastián, dije firmemente. Él fue mi padre biológico, pero Fernando fue mi verdadero padre. Y Fernando me enseñó que ayudar a otros no los hace débiles, los hace más fuertes. La fundación se estableció 3 meses después. Compramos un edificio en el centro de la ciudad. Contratamos a 25 personas para administrarla. Y abrimos convocatorias para la primera generación de becarios. Recibimos más de 2.000 aplicaciones en la primera semana. Historias de jóvenes brillantes que no podían pagar universidad.
de arquitectos talentosos que perdieron sus trabajos en la crisis económica, de constructores que tenían ideas innovadoras pero ningún capital para desarrollarlas. Leí cada aplicación personalmente, cada historia, cada sueño, y en cada una veía un pedazo de mi propia historia. Seleccionamos a 100 beneficiarios para el primer año, 50 becas universitarias completas, 30 préstamos para iniciar empresas, 20 programas de mentoría avanzada. El día de la ceremonia de inauguración, todos los becarios estaban presentes. Jóvenes de 18 a 40 años. De todas partes de México. Todos con historias de lucha. Todos con sueños que ahora tenían una oportunidad real de cumplirse. Me paré frente a ellos para dar un discurso. Miré sus caras llenas de esperanza y emoción. Y recordé mi propia cara 2 años atrás, cuando creía que moriría pobre y olvidado. Mi nombre es Armando, comencé. Hace 3 años, yo era conserje. Limpiaba baños por $800 al mes. Había perdido mi empresa. Había perdido mi dignidad. Había perdido la esperanza. Varios becarios se inclinaron hacia adelante, escuchando atentamente. Pero algo cambió. No por suerte, no por magia, sino por una serie de eventos extraordinarios que me mostraron que la vida puede dar vueltas imposibles. Hoy estoy aquí porque alguien, sin saberlo, me dio una segunda oportunidad. Y ahora quiero darles a ustedes esa misma oportunidad. Esta fundación no es caridad, continué. Es justicia. Es la justicia que el mundo debería ofrecer pero no ofrece. Es la oportunidad que todos merecen pero pocos reciben. Y es mi forma de honrar al hombre que me crió, Fernando, quien me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en cuanto tiene, sino en cuanto da. Los aplausos llenaron la sala. Vi lágrimas en algunos rostros. Vi esperanza en todos. Después de la ceremonia, varios becarios se acercaron a hablar conmigo. Una joven llamada Elena me contó que había estado viviendo en un refugio después de que su familia perdiera todo en un incendio. Un hombre llamado David me explicó que había dejado la universidad a mitad de carrera porque su padre enfermó y necesitaba trabajar. Una mujer llamada Carmen me abrazó llorando y solo pudo decir gracias una y otra vez. Cada historia me recordaba por qué estaba haciendo esto. No era por reconocimiento. No era por sentirme bien conmigo mismo. Era porque yo había estado exactamente donde ellos estaban. Y sabía que con la ayuda correcta, con la oportunidad correcta, cualquier persona puede levantarse. Esa noche, regresé a mi apartamento exhausto pero satisfecho. Lilia había dejado una nota sobre mi escritorio. Llegó esto para usted. Era un paquete pequeño, sin remitente. Lo abrí con curiosidad. Adentro había una carta escrita a mano y una fotografía vieja. La fotografía mostraba a una mujer joven hermosa junto a un hombre alto de facciones fuertes. Mi madre Lilia. Y don Sebastián Montalvo. La carta estaba fechada 30 años atrás. Era de mi madre, dirigida a mí, pero nunca enviada. Mi querido Armando, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya descubriste la verdad. Significa que sabes que Fernando no es tu padre biológico. Y probablemente estás confundido, enojado, tal vez hasta me odias por haberte mentido toda tu vida. Mis manos temblaban sosteniendo el papel. Conocí a Sebastián Montalvo cuando tenía 24 años. Yo era su secretaria. Él era joven, ambicioso, increíblemente inteligente. Nos enamoramos. O al menos yo pensé que era amor. Él era diferente conmigo. Amable. Atento. Me hacía sentir especial. Cuando quedé embarazada, pensé que estaría feliz. Pensé que nos casaríamos. Pero me equivoqué. Él tenía planes. Planes que no incluían familia. Planes que no incluían ataduras emocionales. Me ofreció dinero para desaparecer. $50,000. Una fortuna en esa época. Yo estaba destrozada, pero también estaba embarazada y sola. Entonces conocí a Fernando. Un hombre bueno. Un hombre simple pero honesto. Le conté la verdad. Le dije que estaba embarazada de otro hombre. Y él me dijo algo que nunca olvidaré. Ese bebé necesita un padre. Y yo necesito una familia. Podemos ayudarnos mutuamente. Lágrimas caían sobre el papel mientras leía. Fernando te crió como si fuera su sangre. Te amó sin condiciones. Nunca te hizo sentir menos. Nunca te recordó que no eras su hijo biológico. Para él, tú eras su hijo. Punto.
Y espero que cuando leas esto, entiendas que él fue tu verdadero padre. No el hombre que te dio sus genes, sino el hombre que te dio su amor. No te conté la verdad porque tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de que buscaras a Sebastián y te rechazara. Miedo de que Fernando perdiera al hijo que tanto amaba. Fue egoísta de mi parte. Fue cobarde. Y lo siento profundamente. Pero quiero que sepas algo más. Sebastián nunca supo qué tipo de hombre te convertiste. Nunca supo que estudiaste arquitectura como él. Nunca supo que construiste tu propia empresa. Nunca supo que eres bueno, honesto, trabajador. Él solo te vio como un error que necesitaba ser corregido con dinero. Si algún día hereda su fortuna, por favor no dejes que su dinero te convierta en él. No dejes que te vuelva frío. No dejes que te haga olvidar de dónde vienes. Porque tú eres hijo de Fernando, no de Sebastián. Y eso es algo de lo que debes estar orgulloso. La carta terminaba con su firma. Con amor eterno, tu madre Lilia. Me quedé sentado en silencio durante mucho tiempo. La carta respondía preguntas que había tenido durante meses. Pero también me daba algo más importante. Me daba paz. Fernando había sabido la verdad todo el tiempo. Y me había amado de todas formas. Ese era el tipo de hombre que él era. Ese era el tipo de hombre que yo quería ser. Guardé la carta cuidadosamente. Junto con la fotografía. Eran tesoros que valoraría por el resto de mi vida. Los meses siguientes fueron los más satisfactorios de mi existencia. La Fundación Fernando Montalvo comenzó a mostrar resultados. Varios becarios consiguieron trabajos en empresas importantes. 2 de los emprendedores con préstamos ganaron contratos significativos. Una de las estudiantes, Elena, publicó un diseño arquitectónico innovador que ganó un premio nacional. Constructora Montalvo también cambió. Ya no éramos solo una máquina de hacer dinero. Éramos una empresa que construía con propósito. Proyectos de vivienda social. Escuelas en zonas marginadas. Hospitales en comunidades rurales. Seguíamos siendo rentables, pero ahora el dinero tenía significado. Un día, 6 meses después de fundar la fundación, recibí una llamada inesperada. Era Ricardo. Armando, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo. Habla. Vendí mi empresa. Pagué todas mis deudas. Y con lo que me quedó, estoy comenzando algo nuevo. Algo pequeño. Una consultoría para pequeñas empresas. Ayudándolas a crecer sin usar las tácticas que yo usaba antes. Hizo una pausa. No estoy pidiendo tu perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que tus acciones me cambiaron. Pudiste destruirme completamente. Pero no lo hiciste. Y eso me hizo reflexionar sobre el tipo de persona que había sido. Me alegra oír eso, Ricardo, dije honestamente. Todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso yo. Especialmente tú. Porque si yo pude levantarme después de tocar fondo, tú también puedes. Colgamos. No sé si Ricardo cambió realmente o si solo estaba diciendo lo que pensaba que yo quería escuchar. Pero le di el beneficio de la duda. Porque eso es lo que Fernando habría hecho. Ingrid también reapareció eventualmente. Consiguió un trabajo como asistente administrativa en una empresa pequeña. Vivía en un apartamento modesto. Había dejado atrás los sueños de lujo y había aprendido a vivir con lo suficiente. Un día me la encontré en un café. Ella estaba sola, tomando café barato, leyendo un libro. Me vio y su expresión mostró pánico. Como si quisiera huir. Pero yo me acerqué. ¿Puedo sentarme? Ella asintió, sorprendida. ¿Cómo estás?, pregunté. Sobreviviendo, respondió con honestidad. Aprendiendo a vivir con menos. Aprendiendo a ser una mejor persona. Me alegra oír eso. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego ella habló. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué no me destruiste? Pudiste haberlo hecho. Tenías el poder. Tenías las razones. Porque destruirte no me habría devuelto lo que perdí. No habría cambiado el pasado. Solo habría creado más dolor. Y yo ya tuve suficiente dolor para toda una vida. Ella comenzó a llorar silenciosamente. No merezco tu bondad. Tal vez no. Pero yo no hago esto por ti. Lo hago por mí. Porque necesito vivir conmigo mismo. Y no puedo vivir siendo el tipo de persona que disfruta viendo a otro sufrir. Nos despedimos amistosamente.
No éramos amigos. Nunca lo seríamos. Pero tampoco éramos enemigos. Éramos simplemente dos personas que compartieron un pasado doloroso y ahora seguían caminos separados. Un año después de descubrir mi herencia, organicé un evento especial. Una ceremonia en memoria de Fernando y Lilia. Mis padres reales. No los biológicos, sino los que me criaron. Invité a toda la gente que había ayudado a través de la fundación. Invité a mis excompañeros de trabajo del edificio donde fui conserje. Invité a los médicos del hospital que descubrieron mi ADN. Invité a Diana. Invité a todos los que habían sido parte de mi viaje. En el centro del salón había dos fotografías grandes. Una de Fernando. Una de Lilia. Ambos sonriendo. Ambos representando todo lo que era bueno en este mundo. Estas dos personas, dije frente a todos los invitados, me enseñaron lo que realmente importa en la vida. No el dinero. No el poder. No el estatus. Sino la bondad. La honestidad. El trabajo duro. El amor incondicional. Fernando no era mi padre biológico, pero fue mi verdadero padre en todas las formas que importan. Me enseñó a ser un hombre de bien. Me enseñó que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Lilia, mi madre, cometió errores. Guardó secretos. Pero lo hizo por amor. Para protegerme. Para darme una familia. Y aunque esos secretos causaron confusión cuando finalmente los descubrí, ahora entiendo que ella hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que tenía. Levanté mi copa. Por Fernando y Lilia. Quienes me dieron algo mucho más valioso que miles de millones de dólares. Me dieron valores. Me dieron carácter. Me dieron la capacidad de mantenerme humano incluso cuando el mundo intentó convertirme en algo más. Todos brindaron. Las lágrimas fluían libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Esa noche, de regreso en mi apartamento, me paré frente al espejo. El mismo hombre que había limpiado baños hace un año me miraba de vuelta. Pero también era diferente. No por el dinero, no por el poder, sino porque ahora entendía algo fundamental. La riqueza verdadera no está en lo que tienes, sino en quién eres. Y yo era Armando, hijo de Fernando y Lilia, heredero de don Sebastián Montalvo, sí, pero más importante, heredero de los valores de las personas que realmente me amaron. Ingrid había dicho que iba a morir pobre. Se equivocó. Pero no porque terminé siendo rico en dinero. Se equivocó porque nunca fui pobre donde realmente importaba. Siempre tuve amor. Siempre tuve valores. Siempre tuve carácter. Y eso, descubrí, era la verdadera fortuna que nadie podía quitarme.